De antemano les doy las gracias por acompañarme en este magno evento. Hoy vamos a tener un tema muy interesante sobre algo que lo vemos y lo palpamos constantemente en nuestra aula, pero que no le damos la importancia que en realidad se merece. Entonces, bienvenidos a este coloquio. Universidad de La Guajira, Maestría de la Pedagogía de las TIC. Mi nombre es María Dolores Escorcia, maestrante de la Corte 10 de la MPTIC. El coloquio se llama Repensando la enseñanza entre la necesidad educativa y el contexto. Entonces, el objetivo general de esta actividad es fomentar el diálogo y la reflexión entre los docentes sobre la diferencia que hay entre una necesidad educativa y el contexto en la enseñanza de los estudiantes guayú, con el fin de adaptar estrategias pedagógicas que nos ayuden a subsanar ese problema. Tenemos como objetivo específico distinguir la diferencia entre lo que es una necesidad educativa y lo que es el contexto como tal. La segunda sería reflexionar sobre las experiencias que hemos tenido dentro del aula de clase, los docentes de Huimpirarén, cuando notamos que es una necesidad educativa y que es cómo incide el contexto en esa necesidad educativa. Otra sería analizar casos concretos de la problemática educativa que generan estas dos cosas. Por último, generar compromisos individuales y colectivos sobre lo que es la necesidad del contexto y la necesidad educativa y el contexto. Entonces, la metodología que vamos a utilizar en este coloquio es una metodología dialogante. Vamos a hacer un diálogo de saberes entre la comunidad educativa de los docentes de la sede Huimpirarén El Corral. Lo segundo que vamos a ver es la presentación del tema entre las necesidades educativas y el contexto. ¿Cómo diferenciamos nosotros entre qué es una necesidad educativa y qué es el contexto como tal? Aquí está la pregunta clave: ¿cómo diferenciamos esa necesidad educativa y la necesidad del contexto dentro de esta escuela? Y como dinámica inicial, cada uno de nosotros, ya les pasé una hoja de blog y tienen un marcador, cada uno de nosotros va a escribir una palabra clave como cómo entienden ustedes o cómo definen ustedes qué es una necesidad educativa y qué es el contexto. Entonces podemos ir escribiéndola. Una palabra clave, qué es una necesidad educativa y qué es el contexto. Miren lo que cada uno de ustedes aportó sobre lo que es una necesidad educativa y sobre la incidencia del contexto. Uno dijo que es una dificultad pedagógica, otro dijo apropiación, otro dijo comprensión lectora, motivación, falta de transporte, modelo tradicional. Aquí dice necesidad educativa y procesos de enseñanza, y en el contexto está lanzamientos educativas, políticas educativas, transporte, paz, infraestructura, transporte. Casi todos coincidimos con eso, que el transporte es uno de los factores del contexto que inciden en la necesidad educativa. Entonces vamos a ver el significado, o qué quiere el concepto de necesidad educativa. Entonces, una necesidad educativa responde a una dificultad observada en el aula que impide la mejora del aprendizaje de todos los estudiantes, o también puede corresponder a un escenario de enseñanza que corresponde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la necesidad educativa la tiene el estudiante como tal, pero que a veces la necesidad no es tanto del estudiante, sino de nosotros como docentes, que con nuestra metodología, nuestras estrategias que trajemos al aula, fomentamos que el niño no avance y no tenga un aprendizaje significativo. El proceso de aprendizaje, exacto. Entonces, ahí está el concepto de necesidad educativa. Ahora vamos a ver lo que es el contexto, que por ahí también alguien incidió factores externos. Factores externos que impactan el aprendizaje de los estudiantes y que viene directamente del entorno, ya sea social, económico, cultural
o la falta de transporte, la infraestructura adecuada, acceso a las tecnologías, entre otros. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que pasa alrededor de la escuela, que lo que pasa alrededor del aula, incide en que el estudiante a veces no tenga un aprendizaje significativo y se note esa necesidad educativa que nosotros como docentes tenemos que suplir. ¿Cómo la suplimos? Trayendo nuevas estrategias pedagógicas, incursionando con las TIC, porque es que al niño le gusta ahora mucho manejar lo que es las TIC. Entonces, eso es. Ahora continuamos con las diferencias. Bueno, señor, entonces con relación a la necesidad educativa y al contexto, mi aporte sería que una necesidad de la comprensión lectora y la motivación. A veces los chicos llegan desmotivados, no tienen de pronto esas ganas de estudiar, porque hay factores externos que contribuyen a ello. Por ejemplo, si no hay transporte escolar, les toca caminar pues mucho tiempo, de pronto no han comido, no tienen esa capacidad adquisitiva los padres para decir vamos a hacer un desayuno, un almuerzo, una cena y va a llevar esto para la merienda, porque a veces en realidad no lo hay. Entonces yo en la clase de ciencias sociales he tratado de crear grupos de WhatsApp, ¿verdad? Pero que también hay un agente externo que incide allí porque no todos los chicos tienen un teléfono inteligente. Entonces, ¿qué les he dicho yo? Vamos a trabajar en grupo. El que tiene el documento lo puede bajar, le puede tomar capturas, porque para que no tenga internet en su casa, ya tiene la foto, tiene el captura y pueda trabajar con él. Entonces, de esa parte estamos como que tratando de que los niños sean un poquito más participativos, que de hecho sí lo son, porque página vas, preguntan qué palabras desconocidas conseguiste. Porque también es otra situación, que la falta de conocimiento de algunas palabras, que son técnicas, no les permiten a ellos comprender el documento. Entonces por allí vamos. En octavo y noveno son los grupos más superiores y que tienen más estudiantes. ¿Alguien más quiere participar? Ajá. En las necesidades del contexto también es muy importante lo que es la socialidad que tiene con sus padres, con las personas que los ayudan a que ellos puedan también desarrollar este aprendizaje, puesto de que en el aula está bien, ellos trabajan, ellos aprenden, pero no es el 100% que ellos van directamente a entender, sino que también en su ámbito social donde se mueva es muy importante para que ellos terminen de tener esa buena educación que se da dentro del contexto. Ok, muchas gracias. Bueno, miren que ustedes en esas intervenciones que han tenido han hablado sobre la necesidad educativa que han entendido que está dentro del aula y el contexto, cómo la una va relacionada con la otra. Entonces, pues miremos a ver otra de las diferencias. Como decíamos al principio, se refiere a las dificultades, carencias o requerimientos que afectan directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como lo decía la compañera, el transporte, la falta de alimentación muchas veces, las largas caminatas que tienen que hacer los estudiantes para llegar al colegio. Eso incide mucho en la necesidad educativa, en que el niño no pueda aprender como debería de aprender. Después, el contexto tiene que ver con los factores externos. Externo quiere decir están fuera de la escuela y que condicionan o dificultan el desarrollo del proceso educativo. Cuando el niño tiene un problema en su casa, cuando el niño carece de afecto, cuando el niño carece de alimentación, cuando el niño no tiene sus útiles escolares, esto le afecta en su rendimiento académico. Otra diferencia fundamental es el que experimentan y cómo se interviene. Mientras que la necesidad educativa la vivimos dentro del aula de clase, el contexto nos habla de que hay soluciones que nosotros como maestros no podemos suplir. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan del contexto, nos están hablando de infraestructura, nosotros como docentes no podemos suplir eso, ¿verdad? Porque para eso están los entes encargados de eso. El PAE no lo podemos suplir nosotros como docentes, porque también esto ya es gubernamental. Las TIC, herramientas tecnológicas, o sea, que el niño cada niño pueda tener un computador o una tablet donde pueda realizar sus tareas, sus ejercicios.
eso tampoco lo podemos suplir nosotros como docentes, porque lo que nosotros podemos suplir es la necesidad educativa como tal que observamos dentro del aula de clase. Ya los factores externos tienen otro proceso. Miren la relación entre la necesidad educativa y el contexto. Ambas están profundamente relacionadas en muchos casos, ¿verdad? Ya que pueden ser consecuencias la una de la otra. Esa dificultad de la necesidad educativa que vemos en el niño viene afectada del contexto en el que él se desenvuelve. Entonces, por eso es que se dice que hay cierta relación que están conectadas la una con la otra. Y por eso a veces nosotros como docentes tratamos de traer estrategias pedagógicas al aula de clase, pero el mismo contexto como afecta tanto, esas estrategias pedagógicas a veces fracasamos en ese proceso porque se hace más visible la brecha que hay entre la necesidad y el contexto. Y muchas veces esos esfuerzos que hacemos nosotros no se notan y no parece que no hiciéramos nada, no es eso, sino es el mismo contexto que no nos deja avanzar. En términos generales, el contexto puede reforzar o limitar el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Mírenlo como dice, reforzar o limitar. ¿Por qué? Porque el contexto influye mucho. Asimismo, el contexto también puede generar nuevas necesidades educativas. ¿Cuáles son esas nuevas necesidades educativas que puede generar el contexto? Si la sede como tal no cuenta con un aula TIC, es la mediación que se está utilizando para lograr ese aprendizaje significativo, entonces ahí hay una nueva necesidad, se presenta una nueva necesidad educativa. La relación también se observa en el caso de los docentes. Si nosotros como docentes venimos trabajando con un modelo tradicional y no cambiamos esa metodología y no cambiamos esas estrategias que sean más accesibles a los estudiantes, que el estudiante pueda participar mejor. O sea, una de las estrategias que podríamos traer al aula sería el juego, para que el niño jugando aprende más, y así la mediación que se está utilizando para lograr ese aprendizaje significativo. Entonces, ahí hay una nueva necesidad, se presenta una nueva necesidad educativa. La relación también se observa en el caso de los docentes. Si nosotros como docentes venimos trabajando con un modelo tradicional y no cambiamos esa metodología y no cambiamos esas estrategias que sean más accesibles a los estudiantes, que el estudiante pueda participar mejor. O sea, una de las estrategias que podríamos traer al aula sería el juego, para que el niño jugando aprende más y asimila más el conocimiento que cuando uno lo pone a hacer planas o a hacer tareas o transcriba lo que está en el tablero. ¿Listo? Por lo tanto, ambas necesidades deben ser abordadas de una manera conjunta y coherente, ¿ya? La necesidad que vemos en el aula hay que trabajarla en conjunto con la necesidad de contexto, pero la una no la puede suplir la otra. En términos generales, el contexto puede ser... Muchas gracias. Entonces les agradezco, compañeros, que de antemano me hayan escuchado y hayan participado.